Grabando. Bueno, bienvenidos a todos aquellos que estén viendo este vídeo. Mi nombre es Nazaret Hermida y estoy con Albert Masdeu, somos astrólogos y vamos a hacer un análisis general, bastante general, acerca de, bueno, de diferentes indicadores de planetarios, celestes, diferentes posiciones, diferentes cartas que pueden como dar un poco más de información o de luz a todo esto que está ocurriendo también con el coronavirus, la pandemia mundial y bueno, en fin, lo que se pueda un poco ver. A ver, primero quería comentar, para todos aquellos que conocéis astrología o que sabéis un poquito de astrología o que estudiáis astrología, quería hablar con Albert sobre la gran conjunción de Júpiter-Saturno, los grandes cronocatores que cambian de triplicidad. No es algo sobre lo que haya mucha información tampoco, la verdad. Y bueno, es un cambio que se produce cada, no sé si son 250 años más o menos, Albert. Sí, sí, sí. Y La última vez que ocurrió este cambio fue coincidiendo con las guerras napoleónicas. sí, El ascenso de los estados nación modernos. Y bueno, está comentado también en otros vídeos de manera muy profusa, ¿no? O sea, el cambio de triplicidad lo que implica pues, es precisamente que estos planetas pesados, ¿de acuerdo? Pues van a tener su expresión en un elemento determinado, ¿no? Vamos a pasar de estar en un elemento que es frío y seco, y que por lo tanto es más bien dominante, centrado en lo material, a estar en un ambiente pues cálido y húmedo, y lo que representa calidez pues es sublimación, son procesos extrovertidos que están vinculados a la comunicación. Entonces vamos a pasar de un ámbito de lo más terreneo a lo más etéreo, ¿no? entonces O tendría al menos sentido, una por ejemplo, transición entre lo terreno y lo etéreo, a claro, través de este giro. entonces tendría sentido, por ejemplo, decir que la humanidad, porque es algo que ocurre a nivel mundial, que la humanidad pasamos del elemento tierra al elemento aire, ¿no? ¿Tendría sentido decir que la humanidad va a dejar de ser tan materialista o tan centrada en lo material? No, más bien que lo que vamos a presenciar es una transformación, o sea, las ganancias del anterior proceso histórico. También hay que tener en cuenta que estos grandes ciclos tienen aproximadamente una vigencia de 1000 años, ¿no? Entonces, todo esto empezó cuando la conjunción de cronocratorios pasó del elemento agua al elemento fuego. Y eso ocurrió sobre aproximadamente el siglo XIV, ¿no? Con un evento al que no se le dio, o probablemente al que no se le ha dado toda la importancia que tiene, pero que marca el origen de la modernidad, ¿no? Que son los tiempos en los que la peste negra se adueñó de Europa y causó un reseteo a nivel mundial brutal, y murió cerca de un tercio de la población europea. Bueno, estamos viviendo Y lo nos mismo vimos, ahora, ¿no? Lo mismo. claro, bueno, no estamos viviendo lo mismo ni mucho menos. O sea, eso es una cosa que debemos sí estamos viviendo un momento análogo hasta cierto punto, porque Claro. estamos en un proceso pestífero, ¿de acuerdo? Un proceso de contagio muy importante, pero yo estimo que no a un nivel aéreo, ¿no? A un nivel de lo que tiene que ver con la información, más que a un nivel de lo que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Más que lo que tiene que ver con la fisiología, ¿de acuerdo? Tiene más que ver con la información y con el tratamiento de la información. Y hasta cierto punto, pues vincular relaciones económicas con las relaciones comerciales, y también de acuerdo con el tráfico de la información. Es decir, Es lo vamos que estamos viviendo en estos momentos. hacia una era, hacia una humanidad más globalizada, más informatizada, más conectada entre sí, a la era de la información, digamos. No estábamos ya en esto. No, bueno, estábamos ya en esto desde hace bastante tiempo, porque esta transición no se produce de la noche a la mañana. Son grandes procesos históricos que conllevan siempre un periodo importante de transición. Ya bastante tiempo que estamos dentro de la sociedad de información. Lo que pasa es que vamos a entrar en un signo, concretamente, que es Acuario, ¿de acuerdo? Vamos a entrar a través de Acuario. Y Acuario es un signo de Saturno.
Entonces, por lo que va a venir marcada esta transición es por la creación de estructuras restrictivas, ¿no?, para el cauce de la información. O sea, hasta cierto punto, un nivel de ejercicio de los protocolos de la información y de establecimiento de las bases para el dominio de este tráfico a nivel mundial, ¿no? Entonces, y me refiero al tráfico, concretamente al tráfico de la información y al tráfico de Internet, tráfico informático, ¿de acuerdo? Tráfico que tiene que ver con la tecnología de información. Pero Entonces, algo esto que así nosotros como una estamos especie viviendo en de estos dictadura, momentos, una dictadura sí, tecnológica. sí, lo que pasa es que será, sabemos, los signos de aire son signos dulces. El aire está representado por el sabor dulce, de la misma manera que la tierra por el sabor ácido. ¿De Ujú. acuerdo? Y va a ser una dictadura, hasta cierto punto, una dictadura dulce, ¿no? Pero no por ser más dulce va a dejar de ser más férrea. Yo creo que en estas circunstancias lo que estamos viendo con lo acaecido a primeros de este año con el tema del coronavirus es exactamente lo que ya tú y yo tuvimos ocasión de hablar en su momento, y que el coronavirus en realidad pues no es más que una excusa para mantener o para establecer todas estas reglas de control a la información y al comercio a nivel mundial, ¿no? Y sobre todo hay un cambio en el ejercicio de la hegemonía a nivel mundial. Es una cosa que se observa, por ejemplo, en el cero de Aries de China, que es donde pues, supuestamente supuestamente ha surgido este brote, que tú y yo analizamos bastante en profundidad privadamente, Sí. ¿de acuerdo? Y que, como bien puedes saber, pues, y cómo llegamos a esa conclusión, pues resulta un momento crucial en el cambio en el equilibrio de poder a nivel mundial. Ujú. Conviene decir que todas estas reflexiones nosotros ya las hicimos antes de que se declarara esta pandemia. Se declarara esta pandemia que en realidad no está. Sí, el tema es saber qué va a ocurrir ahora con todo eso, porque claro, lo que estaba observando es que los tránsitos, claro, tenemos que todavía no ha llegado la conjunción Júpiter-Saturno, que todavía no se ha producido ese cambio, que todavía vamos a tener una retrogradación de Saturno muy fuerte y de Marte durante 3 meses, muchos eclipses, ¿no? Los eclipses siempre están ahí, pero esa retrogradación de Marte, siendo que Marte además representa conflicto, representa guerra, en su signo de domicilio, retrogradando en cuadratura haciendo un aspecto tenso con esos planetas, para mí es preocupante, ¿no? Entonces, por eso también quería hacer este vídeo y ver varias cartas, no en modo alarmista, pero sí como intentar entrever, aunque es difícil, porque claro, habría que valorar las cartas de cada país y muchos factores, ¿no? Pero bueno, aquí lo que he levantado es una carta que también hemos visto, y creo que no la he publicado, la hemos mirado en algún momento, que es la carta del cero de Aries para España, ¿no? Lo he puesto para Madrid. Hay que tener en cuenta que el eje de Madrid y Londres, el uso horario es el mismo y puede ser bastante parecido, ¿no? Pero bueno, esta es la carta. En un primer momento no había valorado los planetas que tenemos una conjunción de Marte y Júpiter en la 12, ¿vale? Vamos a ver, hay un detalle muy importante a tener en cuenta. O sea, desde el punto de vista de astrología tradicional, desde el punto de vista de astrología de los árabes. Hmm. Los árabes fueron, pues, probablemente el punto culminante en el proceso de desarrollo de la astrología tradicional en cuanto a la comprensión de los procesos mundanos. Hablaban de la gran conjunción, refiriéndose a los cronocratores, Júpiter y Saturno, y luego la pequeña gran conjunción, ¿no?, que es la que forman Marte y Júpiter. Entonces, normalmente esas conjunciones no se dan separadas, no, se dan normalmente en signos diferentes, ¿vale? En momentos diferentes, porque obviamente en ambas Júpiter está involucrado, ¿no? O sea, es extraño encontrarnos precisamente este arreglo, concretamente en un signo como es el signo de Capricornio, que además es un signo tropical, ¿de acuerdo? Entonces, la situación es una situación estratégicamente, desde un punto de vista histórico, situada, ¿de acuerdo?, para marcar un giro trascendental a la altura de los grandes giros civilizatorios de la historia. Porque estamos viendo la conjunción de Marte con Júpiter
y con posterioridad la conjunción de Júpiter con Saturno. Y finalmente la conjunción de Marte con Saturno. Entonces esto es una cosa que nosotros estamos viviendo prácticamente en todas las cartas horarias que se nos plantean, ¿no? Porque claro, esta es una posición universal, esto es un detalle universal y afecta a todas las cartas que hagamos sobre cualquier asunto. Entonces, entender ese arreglo, eso es una de las cosas más complejas que tiene la astrología técnica o el álgebra de la astrología técnica tradicional, ¿no? Aquí hay que entender pues, las diferentes entregas, aquí hay que entender las diferentes disposiciones y la manera en que esos tres planetas se reparten la jerarquía dentro de ese signo. Porque la manera en que estos planetas reparten sus respectivas determinaciones pues marca la manifestación de las circunstancias a nivel mundial. A nivel mundial y a nivel de cualquier carta que preguntemos. Si mañana preguntamos por dónde está mi gato, ¿de acuerdo? Si el gato es Marte, pues evidentemente habrá que valorar todo eso que nosotros vemos en el cielo a grandes rasgos respecto a lo que representa la pregunta. El problema será básicamente el mismo. O sea, hay que comprender cómo estos planetas se articulan y cómo están estableciendo sus respectivos rangos de jerarquía, ¿de acuerdo? Para cumplir con el programa que tienen estipulado según el arreglo que estemos valorando. Porque claro, en cada carta, Marte, Júpiter y Saturno significan cosas distintas, ¿no? Y ese es el grave problema que nosotros tenemos al enfrentar esta enorme conjunción, que como ya he dicho, no es una gran conjunción propiamente, sino que son tres grandes conjunciones en simultáneo, tres grandes conjunciones que se irán produciendo de acuerdo de manera escalonada y además no de una sola manera, porque también observamos pues que la conjunción, si tomamos como punto de referencia por ejemplo a Plutón, la conjunción que va a haber entre Júpiter y Plutón va a ser triple a lo largo de este año, porque Júpiter va a entrar en algún momento en retrogradación, se va a volver a poner directo, se va a volver a poner retrogrado, ¿no? Y bajo esas circunstancias va a impactar en ese punto en concreto 3 veces a lo largo de este año en 3 direcciones completamente diferentes. O sea, con lo cual lo que vamos a ver aquí pues, es una conflagración de cronocratores muy importante y es realmente difícil de desenmarañar esta madeja, aunque obviamente si nos lo proponemos podemos, ¿no? Pero es importante tener esa manera de orquestar lo que representan esos contactos de un modo técnico para poderlo extrapolar a cualquier tema que estemos tratando, para que no nos pille de sorpresa. Luego también hay otro factor que conviene no olvidar, ¿no? Para mí los momentos más complicados son precisamente ahora que tenemos al nodo norte en Cáncer, ¿vale? En el momento en el que a partir del 1 de mayo el nodo norte pase a Géminis, las cosas pues van a mejorar, o sea, sustancialmente, porque no tendremos la presión de Ketu y Rahu en el eje donde se están produciendo estas conexiones, conjunciones planetarias. Luego es una cosa que nosotros hablamos mucho con nuestros alumnos, lo comentamos y es muy importante tener en cuenta cuando nosotros estamos viendo muchos planetas, la asamblea en un signo no es solamente asamblea, también es un reparto de responsabilidades, es asamblea con comparación, como decían los antiguos. Con lo cual en ningún momento vemos 2 planetas en un signo fundirse completamente, sino que cada uno establece unos diferentes rangos de jerarquía que pueden variar mucho respecto al tiempo y los planetas están continuamente generando acontecimientos. Y hay que tener en cuenta que son planetas muy lentos que están recibiendo continuamente la disposición de planetas rápidos y sacando adelante esa disposición, esto es siendo comprometidos por planetas rápidos. Y bajo esa circunstancia los acontecimientos pueden adquirir una velocidad de vértigo, difícil muchas veces de predecir para el astrólogo si no hay un análisis muy exhaustivo de la posición. Aquí estamos viendo, por ejemplo, un cero de Aries, el 0 de Aries para Barcelona o para Madrid, no sé si lo has puesto. Para Madrid, sí. Es una carta de muy difícil interpretación, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, estamos viendo que el ascendente se encuentra en los primeros grados de Acuario y muy cerca del ascendente se encuentran Saturno, Júpiter y Marte, ¿no? Muy cerca del ascendente, pero en el 12º signo, ¿no?
Mm. Y bajo esas circunstancias estamos viendo que esos planetas dinámicamente operan como ascendiendo y tópicamente operan como en cadencia, ¿no? Y eso hace muy complejo el análisis. Sí, tenemos a Saturno vacío de curso también. Bueno, tenemos a Saturno vacío de curso. La pregunta es, ¿a Saturno lo va a impactar algún planeta antes de que salga de Capricornio? O sea, ¿en qué condiciones tenemos a los planetas rápidos? Es que es posible que algún planeta rápido contacte con Saturno y le entregue la disposición a Saturno, siendo que Saturno en esta carta representa el 12avo, o sea, la postergación y los procesos de catarsis, y también representa el ascendente. Son preguntas que hay que responder para dar curso a esta interpretación. De todas maneras, también hay que comentar que nosotros estamos haciendo el cero de Aries sin tomar en cuenta ninguna carta radical. O sea, no estamos tomando como punto de referencia ninguna identidad sobre la cual aplicar este proceso, este sistema de prognosis. Sí, nos falta un Estamos punto de valorando, referencia, digamos, ¿no? Para que la claro, gente que lo vea entienda que no se puede tampoco analizar así, ¿no? Pero convendría tener una carta de referencia. Pero conviene bueno, tener una carta de referencia y no olvidar también otro factor que es muy importante. O sea, el cero de Aries, ¿qué función cumple, ¿no? Eso es una cuestión que muchas veces, pues, a mí personalmente me llena de admiración. O sea, en el sentido de que en el momento contemporáneo se dan cartas de cero de Aries con intenciones políticas, con intenciones de otra índole, sin comprender que el cero de Aries es una técnica de prognosis meteorológica, ¿m? Y que se corresponde, por lo tanto, con el equilibrio mundano al nivel de factores que no tienen que ver con ningún tipo de idiosincrasia política. Con lo cual, cuando nosotros estamos valorando el cero de Aries, pues podríamos valorarlo de manera totalmente desprejuiciada, simplemente para su manifestación, en cuanto a lo que representan las respectivas posiciones dentro de la figura, dentro de un entorno geográfico determinado, porque afecta a la geografía, no únicamente a la geografía política, sino a la geografía humana, a la geografía en toda su magnitud. Sí se puede interpretar un cero de Aries, sí. Vemos, por ejemplo, en este cero de Aries, vemos francamente pues, al Sol que se encuentra en la casa tercera, con lo cual va a ser un momento en el cual la opinión pública pues, va a tener un peso muy importante, ¿no? Luego también observamos pues, que el Sol, pues, que es recibido por Marte se encuentra exaltado en la 12, y la 12 pues, significa los procesos viciosos o los procesos viciados. Significa que esa opinión pública está marcada por la sensación de estar arrumbada, pues de estar aislada, porque es lo que representa Capricornio en esta carta, o sea, aislamiento, y representa, por lo tanto, también procesos de catarsis, ¿no? O sea, por decirlo de alguna manera, la opinión pública y lo que son los cauces de comunicación o las reglas que rigen la comunidad a la que pertenecemos, ¿vale? Se encuentra en la 12 en proceso de catarsis, ¿no? Y eso se encuentra a disposición de Saturno, y bajo esas circunstancias Marte pues es más fuerte incluso que Saturno, ¿no? Porque Saturno se encuentra en los términos de Marte y se encuentra en su exaltación. Entonces, valorar la relación entre Marte y Saturno es francamente complejo, ¿no? Es francamente complicado, pero como tú muy bien has dicho, ese Marte no va a tocar a Saturno en Capricornio. no. Hay una cosa que sí que veo que tiene como un punto de vista esperanzador en esta carta, que es que el regente de la casa 9, ¿no? Siempre representa las magistraturas, ¿no? Del gobierno, y también la casa 4, que es la nación en sí, está en su domicilio, y también Saturno, ¿no? Eso quiere decir un poco que el gobierno, bueno, más que el gobierno, eh, la nación es fuerte, ¿no? A ver, nosotros estamos viendo, hay que hacer una salvedad. O sea, aquí estamos viendo una carta con cúspides, con las cúspides de Plácidus, ¿vale?
pero nosotros la estamos valorando desde un punto de vista a priori, o sea, en primer momento, a través de signos enteros. Entonces, cuando nosotros valoramos el noveno lugar, desde el punto de vista de signos enteros, el noveno lugar es Libra. Y por lo tanto está significado por Venus. Sí. Entonces, me has cambiado la carta. Sí, perdona, es que intentaba poner los términos, pero parece ser que no se puede, ¿sabes? Espero, la vuelvo a poner. Ya está. Pues estamos observando el noveno lugar, representado por Libra. Sí. El noveno lugar se encuentra en la casa, En la 4. en el quinto lugar, en el quinto. No, pero tenemos el No, en el ascendente cuarto. Acuario. En el cuarto, sí, efectivamente, el ascendente es en el cuarto, ¿no? Con lo cual estamos viendo que todo lo que representa la ley, o todo lo que representa las reglas que rigen aquellas cosas que marcan los momentos excepcionales, lo estamos viendo orientado a la casa cuarta. Es como si dijéramos que las decisiones que se puedan tomar a nivel legal están amparadas por lo que representa la casa cuarta, o sea, lo que representa las raíces o la idiosincrasia del pueblo, ¿no? Luego, también hay que valorar que es una carta nocturna, y al ser una carta nocturna, Venus no es el planeta que más fuerza tiene en Tauro, sino que el planeta que más fuerza tiene en Tauro es la Luna. Y estamos viendo esa Luna cuadrada recibiendo la disposición de Venus en el ascendente a disposición de Saturno. La Luna es un planeta muy importante en este arreglo, o sea, en esta disposición. Es muy importante porque la Luna representa el sexto signo a contar desde el ascendente. Sí. Con lo cual estamos viendo que todo lo que está ocurriendo en la casa cuarta, vinculado a los procesos legislativos y vinculado también a los procesos que marcan las situaciones de excepción, que es lo que representa la casa novena, de acuerdo, está recibido por la Luna, que es la enfermedad de la que da cuenta el pueblo, que es Saturno, de acuerdo, que se encuentra en la casa 12, recibiendo a Marte, como estábamos diciendo antes, que es la opinión pública, ¿no? Entonces, bajo esas circunstancias, también observamos que en la casa sexta se encuentra el nodo norte. Y eso quiere decir que hay un fuerte vórtice que absorbe pues, toda la atención en lo que está orientado a esa casa, ¿no? Y por encima de todo, pues vemos que el nodo sur está saliendo por donde se encuentran los planetas conjuntos en Capricornio. Y eso implica, por lo tanto, circunstancias de sobresaturación, circunstancias de estrés, circunstancias de embotellamiento y un progresivo amortecimiento de lo que representan los planetas que se encuentran en el signo de Capricornio. Entonces yo entiendo que es una carta que en estos momentos plantea muchas evidencias acerca de cómo vaya a ir mutando, o sea, expresa muchas evidencias acerca de cómo va a ir mutando la situación en próximas fechas, ¿no? Sí, no sé cuál de las que puede ser el aspecto, el atacir más complicado, así, el de Marte-Júpiter, quizás. No, hombre, vamos a ver, el momento más complicado, eso ya lo sabíamos, no era necesario consultar el cero de Aries. Ya sabemos que el momento más complicado va a coincidir con la gran conjunción. Eso va a producir hacia el mes de diciembre, ¿de acuerdo? Hacia el mes de diciembre de este año. Y es donde observamos el embotellamiento de planetas, ¿de acuerdo? En Capricornio en la 12. Claro. Esa es la dirección más complicada y evidentemente para ver en qué términos se va a plantear, pues eso habría que valorarlo sobre los tránsitos del momento. Y no es plan de hacerlo a partir de un cero. No es plan de hacerlo a partir de un cero de Aries, ¿no? No, lo que sí Sería que mejor hacerlo sobre una identidad, claro. sobre una entidad definida. Lo que sí que voy a cambiar ahora un poco la carta para echarle un ojo a lo que es el ingreso de la puerta del año del cero de Libra, que es más hacia esa segunda mitad del año, pues por ver, aunque hay que recalcar bastante eso, que no se pueden decir cosas muy concretas porque habría que tener en cuenta un punto de referencia, ¿no? La Carta del País o la Carta de la Constitución del Gobierno, que se podría valorar, ¿no?
Pero bueno, no es la intención tampoco, sino ver un poco la situación, ¿no? Hacia estas fechas. Hombre, Nazaret, yo lo que te digo, vamos a ver, la situación actual es Mm, una situación que ha hecho grandes astrólogos a prácticamente cualquier tipo de astrólogo de los que pongan en la red, porque es un hecho palmario que lo que iba a ocurrir en marzo era un evento de singulares proporciones. O sea, solamente ver la acumulación de planetas en Capricornio, claro. pues no hace falta ser muy inteligente para ver que algo de magnitud Claro. mundial se va a producir. Mm, También hay que decir que a los ojos de la mayor parte de la gente que ha entrado a valorar estas cuestiones, esto es un hecho episódico, es un hecho que va a tener muchas repercusiones, pero que su momento agudo es el momento a lo largo de este mes de marzo, ¿no? Que es el momento realmente complicado. Yo no comparto esa visión. Sí es el momento en el que de alguna manera la reacción es más virulenta, por decirlo de alguna claro. forma. Pero los momentos más complicados no los vamos a atravesar ahora. Los momentos más complicados van a estar más bien centrados a principios del año que viene y va a ser evidentemente cuando se consoliden pues todas aquellas empiecen a suturarse todas aquellas heridas abiertas Este año. en este primer tercio, Mm. de año, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo la carta del momento hacia finales de septiembre, que es Mm. cuando coincide más o menos el día 9, Marte retrograda en el signo de Aries, y he cogido un poco una fecha cercana, en la que también había mirado la lunación, pero bueno, este es el ingreso del Sol en Libra. Entonces, más que nada porque ahí tenemos una tensión en signos cardinales. Tenemos a Marte en cuadratura con Júpiter, con Saturno, bueno, está el Sol y Mercurio en Libra, opuestos, por analizar un poco, ¿no? Bueno, a mí lo que me llama la atención principalmente, Mercurio y Marte no están en una oposición y Marte está retrógrado. Como significadores naturales, Mercurio y Marte está muy asociado, ¿no?, a lo que es el transporte, el movimiento, no sé si fuerzas de seguridad, ¿no?, por Marte. En general, estoy hablando de arquetipos, ¿no? Pero bueno, sí podríamos a lo mejor echarle un ojo a esta carta. Es un Bueno, ascendente tardío, sí. bueno, es un ascendente tardío, no debemos temerlo porque aquí no nos podemos equivocar. Al No, tener al Sol en el grado cero, no, se sí, está corresponde a un claro. ascendente Sagitario. La Luna, volvemos a encontrarla en el signo ascendente, lo que pasa es que la encontramos en cadencia muy acusada a nivel dinámico. Esto quiere decir que a un nivel terrestre es una luna cadente, ¿vale? Aunque a un nivel celeste es la luna que representa el ascendente, que es Júpiter, ¿m? Y que se encuentra humillado, se encuentra en caída en exposición de Saturno en la casa 2, ¿no? ¿M? Mm. Lo que pasa es que también lo observamos bastante cerca del ángulo, ascendente. Bueno, 18 grados, ¿no? Desde el punto de vista de una astrología que practique signos, que utilice sistema de casas de cuadrantes, o sea, en Plácidos, ese Júpiter estaría en la 1 humillado, ¿no? Entonces, bueno, en caída, Caída, sí. humillados como lo suelen llamar los clásicos, ¿no? Voy a cerrar la puerta, pero vengo, sí. Sí, esto representaría una aflicción evidente para lo que es el Estado, ¿no? Esto es un arreglo complicado, pero a la larga favorable, provechoso. A ver, estamos viendo a Marte retrógrado. Lo estamos viendo a Marte retrógrado, lo estamos viendo en domicilio, que le entrega su disposición desde la hostilidad a Saturno. ¿Mm? Mm, Cuando nos referimos a que Marte le está entregando la disposición a Saturno, estamos diciendo que Marte, que es un planeta rápido, al contactar con Saturno, compromete a Saturno a que lleve a cabo una acción. Una acción que se corresponde con los asuntos vinculados a lo que Marte representa. Bien. Marte le envía esa encomienda desde Aries, que es el signo de caída de Saturno. Con lo cual, obviamente, la disposición de Marte a la hora de pedir ayuda a Saturno es una disposición hiriente para Saturno. Pero Saturno recibe esa disposición. Entonces, esa disposición, Saturno,
la lleva a cabo o la cumple a satisfacción de Marte, porque lo hace en el signo en el que Marte tiene su exaltación. Con lo cual, respecto de lo que son los asuntos de Marte, todo y que Marte está indispuesto hacia Saturno, Saturno lo empuja con beneficio. Con lo cual ahí veremos que todo lo que tenga que ver con la casa 5, o sea, las medidas que se tomen, por ejemplo, respecto de los recursos del país, o por ejemplo temas de ahorro, o temas que tengan que ver con recursos de las raíces, que en un primer momento habrían de ser recibidos tanto por la opinión pública como por el erario del Estado como medidas muy, muy cortantes o muy traumáticas, ¿de acuerdo? A través de las medidas que se tomen de austeridad, ¿de acuerdo? Serán bien recibidas y bien llevadas a término, ¿no? O sea, ahí estamos viendo, evidentemente, que es una cuadratura entre Marte y Saturno, es una cuadratura de maléficos, que la medida será una medida harto impopular y muy violenta, que incidirá de manera muy, muy, muy intensa sobre los bienes de las raíces de la gente, ¿vale? O sea, sobre las rentas, ¿vale? Pero lo que representa a Saturno, que es esa medida de austeridad, la 2, sacará sus temas a relucir con beneficio, con beneficio para Marte. Y Marte aquí también representa otro factor muy importante, o sea, los miedos, ¿no? El miedo de la gente. Sí. Con lo cual, hasta cierto punto, ese miedo es el que aventa, ¿de acuerdo?, a Saturno a moverse según esos preceptos tan absolutamente restrictivos, ¿no? Aquí estamos hablando de un momento que tiene que ver aproximadamente con inicios de la segunda mitad del último trimestre del año. Del último cuatrimestre en este ciclo, ¿de acuerdo? O sea, lo que va aproximadamente desde el mes de... Estaríamos hablando aproximadamente del mes... Estaríamos hablando de enero, febrero del año entrante, ¿de acuerdo? Vale, estás valorando el Atacir de Marte, ¿no? Estoy valorando la parte proporcional de la puerta del año de Libra, ¿de acuerdo? Porque claro, Libra empieza con el solsticio de otoño y termina con el solsticio, termina con el solsticio de Capricornio, o sea, después viene el de Capricornio. El de Capricornio. Entonces lo que estamos haciendo es dividir, ¿de acuerdo?, ese periodo en dos. ¿Por qué? Porque Marte se encuentra prácticamente en la mitad de la fase de esta puerta, ¿no?, de cero de Libra. Entonces esto, no, más bien como tú estabas indicando, se correspondería, como indicabas tú al principio, se correspondería con el mes de octubre, noviembre. Sí, a mí lo que me preocupa más es fíjate, es la oposición entre Mercurio y Marte. Bueno, lógicamente con Saturno, bueno, pero... puede preocuparte y tal vez debería hacerlo por el hecho de que Mercurio le está entregando las disposiciones del detrimento, ¿no? Le está entregando la disposición Mercurio a Marte desde el detrimento de Marte. Claro. Obviamente Marte, bajo estas circunstancias, pues rechaza la disposición porque se encuentra retrógrado y Mercurio tiene que sacarla adelante a las órdenes de Venus. Y aquí hay un factor que es a mí el que más me destaca en esta figura, es la relación que se da entre Mercurio, Venus, que es su dispositora, ¿vale?, y el Sol, en donde Venus y el Sol están enemistados, mejor dicho, está enemistado el Sol con lo que representa Venus, ¿no? Porque se encuentra en su signo de humillación, se encuentra en signo de humillación de Venus. Entonces, bueno, es una carta compleja, pero si hacemos hincapié en el detalle que tú señalaste en un primer momento, centrándonos únicamente en la relación entre Marte, Saturno y Júpiter, pues estamos viendo que se van a tomar medidas muy drásticas, que van a tratar de embridar el ahorro, ¿vale?, que se van a centrar en los recursos de las raíces, que se van a tomar medidas de austeridad, que van a venir marcadas de acuerdo por una decisión encontrando a la opinión pública hasta cierto punto
en buenas condiciones, saturninamente hablando, en buenas condiciones para sacar adelante esas medidas tan drásticas, y que en esas medidas tan drásticas al final pues, se va a producir cierto provecho para el erario, para las cuentas, ¿de acuerdo? Y para los ahorros de la gente, ¿no? Para el pueblo. Es que yo al ver la luna en la casa 12, ahí, bueno, no está en la casa 12, pero está en el signo ascendente. Pero... Sí, está en signo ascendente, pero es lo que te estaba comentando antes. Está en signo ascendente Caída del ángulo. muy caída del ángulo. O sea, bajo esas circunstancias no se encuentra en buenas condiciones. O sea, a pesar de que se encuentra a disposición del regente del ascendente, representa la octava, y por lo tanto la octava es aquello que nos va a costar la broma. Y se encuentra en la 12, que es una casa de apartamiento, de soledad y de pérdida, ¿no? Luego, no ayuda en absoluto el hecho de que Júpiter sea el dispositor de la Luna, y siendo el dispositor de la Luna se encuentre en caída. Que se encuentre en caída es justo lo que te iba a decir, claro. Si hilamos lo que estábamos comentando acerca del arreglo entre Marte y Saturno con lo que representa la condición de la Luna, pues también sale algo muy interesante, ¿no? O sea, en el sentido de que Júpiter está trabajando en el signo contrario, sino en su exaltación, que representa lo que nos habría de costar, y nos muestra un Saturno que debe mostrar su generosidad, que debe mostrar su abundancia en el signo contrario, a través de lo que son los recursos del pueblo, ¿no? Y bajo esas circunstancias recibida por esa mala atmósfera que representa a Saturno a ser regente de la 3 en la 2. Bajo esas circunstancias, Júpiter recibe a la Luna, y la Luna son pues, los sentimientos de indefensión, la necesidad de acogimiento y hasta cierto punto los sentimientos generales, ¿no? Y eso está en la 12, se está francamente abatido, y entrega sus condiciones a Júpiter, que se encuentra en una condición penosa, pero recibido por Saturno. Eso es lo que los védicos llaman, y también Benezra, por ejemplo, dentro de nuestra tradición, ¿vale? Es un rescate de caída, ¿no? O sea, Saturno está rescatando a Júpiter. Entonces, lo que representa Saturno está de alguna manera absorbiendo lo que Júpiter representa, y como se encuentra en domicilio, y ya como puedes ver, el nodo norte no se encuentra en Cáncer. Hasta cierto punto Saturno tiene capacidad para sacar adelante lo que Júpiter le encomienda. Ahora, hay que tener siempre en cuenta que Saturno hace cosas de Saturno, y que nunca va a dejar de hacer cosas vinculadas a la maleficencia. Simplemente que Marte le va a entregar la disposición, eso va a ser de forma prácticamente inmediata, antes de que Júpiter llegue a donde se encuentra, y que Saturno va a sacar los asuntos de Marte por la exaltación de Marte. Y eso, hasta cierto punto, es bueno. Se van a tomar claro, pero las medidas, si Saturno asume la disposición de Marte, las medidas serán más violentas, ¿no? Más conflictivas, porque Marte es conflictivo. Bueno, Marte indica que las decisiones van a ser decisiones drásticas. Ahora bien, también hay que valorar dónde se encuentra Marte. Primero, que Marte se encuentra en una casa buena, se encuentra en una casa bondadosa, es una casa que tiene que ver con los recursos de las raíces. Y luego que se encuentra en su propio signo, ¿no? Se encuentra dignificado, dignificado. Y bajo esas circunstancias no va a obrar de manera maliciosa. Si encontramos que se encuentra retrógrado, efectivamente es una aflicción muy severa, ¿no? Entonces, ¿qué implica? Bajo esa condición de aflicción, Marte va a tomar resoluciones, o Marte representa resoluciones violentas, resoluciones drásticas, ¿de acuerdo? Y medidas que pueden parecer muy violentas, ¿no? Pero, ¿qué? Y esas medidas violentas no son del agrado de Saturno, o sea, en el sentido de que Marte en Aries entregando una disposición a Saturno no es una buena dirección, ¿de acuerdo? No es una buena manera de Marte referirse a Saturno. Lo que pasa es que Saturno recibe esa disposición en la exaltación de Marte. Y eso quiere decir, por lo tanto, que va a sacar los asuntos que Marte le encomiende a mayor provecho de lo que Marte representa. ¿Y eso por qué es? Pues porque representa los asuntos contrarios a los asuntos en los cuales Marte se cae, que es Cáncer.
Entonces, no es una medida que no se toma no por las pérdidas, que serían cáncer, sino por la ganancia de sustento, por temas de sustento, que es la casa segunda. Y bajo esas circunstancias tenemos garantías de parte de las condiciones en las que se produce esta entrega, de acuerdo de que las medidas serán medidas favorables, ¿de acuerdo? También estamos viendo que la luna se proyecta, sí, o sea, va a ser favorable para la gente. Sí, va a ser favorable para la gente, porque además Saturno acoge a Júpiter. Acoge a Júpiter, es un planeta digno, se encuentra en su signo de dignidad, y acoge a Júpiter, que es un benéfico, ¿de acuerdo? O sea, bajo esas circunstancias, hay que decir, y Júpiter sobre todo está cuidando de la Luna, que representa la desvalorización, es un proceso de catarsis, y hasta cierto punto esas medidas son medidas que son, desde mi punto de vista, favorables, ¿no? Ahora bien, evidentemente todo eso en un marco de lo que representa Marte y de lo que representa Saturno. Esto es medidas drásticas y miedo. Claro. Evidentemente aquí estamos hablando estamos hablando de ingresos y no lo estamos viendo sobre las circunstancias del país, que a lo mejor sobre el mapa, valorando la figura del país, estos datos se pueden hacer más graves o estos datos se pueden hacer más leves. Sí, cierto. Claro, es que eso depende de qué Bueno, posiciones, pero aquí sobre qué tenemos posiciones estemos incidiendo. Ya. Porque claro, yo no sé qué carta tengo aquí de España. Bueno, sí que es esta, ¿eh? Si quieres podríamos hacer una sinastría, así para cerrar. Una sinastría... Bueno, sinceramente no creo que pudiéramos llegar a un nivel de concreción mayor que el nivel de concreción del que hemos estado hablando. También hay que decir, aquí es la primera vez que veo el cero de Aries del que estábamos hablando. Estamos centrando en cuestiones que hay que madurar. O sea, aquí lo único que estamos haciendo es simplemente dar un esbozo general acerca de nuestras impresiones, ¿no? Luego esto obviamente hay que matizarlo y verlo en profundidad y si es necesario realizar un estudio. Ahora bien, ¿quién soporta ese estudio? Pues evidentemente solamente tiempo y ganas de realizarlo pueden llevar a que un astrólogo competente lo realice. Eso no se puede hacer improvisadamente. Pero sí podemos dar eso, pinceladas generales, pues claro que sí. Vale. Pues no sé si quieres que miremos alguna carta más o si no podemos hacer algún otro vídeo en otro momento mirando algún momento que se acerque más a esa gran conjunción, ¿no? A la lunación anterior. Bueno, hemos tratado de evitar hasta cierto punto el hablar de la situación actual y no creo que hayamos hecho mal al respecto. O sea, en el sentido de que la situación actual en la que estamos incursos es un momento en el que no tenemos perspectiva de lo que está pasando. Y por encima de todo, pues cuando estábamos valorando esto previa declaración de la situación en la que estamos envueltos, ¿no? Pues estamos viviendo lo mismo que estuvimos comentando, pero hasta cierto punto con cierto asombro. O sea, de que nos parezcan así cosas que estuvimos comentando con mucha ligereza antes, ¿no? No sé, yo creo que para poder sacar adelante las cuestiones que pueden preocupar a la gente que nos está escuchando, ¿vale? Pues necesitaríamos no un vídeo como el que estamos haciendo, sino a lo mejor una serie de ellos, ¿no? Claro, una serie de vídeos. Una serie de vídeos. Claro, por eso te estaba diciendo que a lo mejor... diferentes niveles de repercusión. Claro, podríamos hacer más vídeos e ir un poco analizando la situación, ir viendo diferentes lunaciones, algún eclipse, algún momento así que pueda ser importante a nivel de tránsitos o comparando con la carta del país, ¿no? Sí, y por encima de todo ir aislando los diferentes focos de los acontecimientos, como hemos hecho en otras cartas de pronóstico mundanas, ¿vale? Y al final realizando una síntesis. Esto no es cosa de resolverlo
No es cosa de resolverlo de un plumazo. Ya. Mm. Vale, pues entonces si quieres dejamos la conversación por hoy. Bueno, muy ¿O bien. quieres que ponga alguna Yo carta sí- más? No, no, está bien así, la ¿Sí? verdad. Bueno, si Sí, alguien tiene preguntas y así, como lo voy a colgar en YouTube y en las redes, que pueden proponer, ¿no? Cosas, ¿no? O preguntas, inquietudes, porque claro, es un poco abierto, digamos, el- bueno, el cómo estamos tratando este tema o cómo lo he tratado. Quiere decir que no está exhaustivamente programado cómo vamos a analizarlo ni nada, pero sí sobre la improvisación un poco y el ir mirando diferentes cartas podemos hacer más vídeos. Así que si alguien tiene alguna sugerencia, pues que lo diga también. muy bien. Pues nada, pues fue un placer. Mm. Vale, hablamos. Bueno,